Buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a esta charla. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. No me voy a presentar porque ya Sonia me presentó y pues rápidamente voy a arrancar presentándoles quién es Catarsis. Pues Catarsis es una empresa de consultoría que lleva más de 15 años en este mercado. Realmente lo que hacemos es ayudar a las organizaciones a solucionar sus retos de negocio apalancándonos en la creatividad. Creemos que la creatividad está un poco subutilizada y que es la fuente para poder sacar elementos de nuevos y de innovación, obviamente también con metodologías mucho más potentes y que nos permiten lograr resultados. Entonces, Catarsis, pues básicamente puede ayudarlos a resolver sus retos. Y lo hacemos a través de tres mecanismos. Uno es ayudarles a desarrollar capacidades en ustedes o los equipos de trabajo, capacidades que tienen que ver con habilidades blandas, como la tolerancia al riesgo, la tolerancia al caos, temas de flexibilidad, cosas que afectan, queramos o no, la gestión de la innovación. Y por otro lado, la parte hard, que es como el conocimiento y todo lo que nos permite en términos de herramientas de poder facilitar el camino para lograr la gestión de resultados. Entonces, metodologías como Agile, Design Thinking, como Lean Startup, usamos varias metodologías, entrenamos en herramientas como detección de oportunidades, generación de ideas, filtro, prototipado, etcétera. Y pues esa es la parte de entrenarlos en habilidades, en capacidades, para dejarlas instaladas. También les apoyamos a resolver los retos de negocio, usando, como ya les dije, la creatividad y ahí pues se abre todo el abanico de opciones de retos. Y finalmente tenemos un club de innovación que les ayuda a conectarse con estos personajes o empresas que están trabajando también en innovación y aprender juntos, pues porque esto no es una labor fácil y aunque hay demasiados libros de innovación, mucho es de la experiencia que cada uno y entre más podamos compartir experiencias positivas y negativas acerca de lo que nos ha sucedido, podemos ir evolucionando la conciencia y aumentar la posibilidad de tener mejores resultados. Eh, ¿Cómo lo hacemos? Básicamente ayudando a potenciar dentro de las organizaciones lo que nosotros llamamos las ovejas negras. Las ovejas negras es un concepto que para nosotros es súper diferenciador porque nosotros creemos que nada en las organizaciones se hace sin la gente. Tú puedes tener procesos implementados de innovación súper documentados, puedes tener la estrategia maravillosa, puedes tener el centro de investigación gigantesco, los laboratorios, las investigaciones, lo que necesites, pero si la gente no está comprometida, no está motivada, no se va a lograr ningún resultado. Bajo ese concepto, entonces, ayudamos a reencontrarnos con nuestras pasiones y sobre esas pasiones cada uno poder desplegar todo ese talento. Y ser ovejitas negras también significa ser cuestionadores, ser retadores de lo que vemos en nuestro status quo, ser observadores e ir más allá, ser preguntones, explorar, tener una mentalidad de prototipado, de probar cosas. Entonces vemos las ovejas negras de una manera diferente porque las ovejas negras hacen que las organizaciones eh, se diferencien. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer. Empezamos siempre y creemos que la gente es totalmente el eje fundamental de la innovación. Entonces, vamos a arrancar ya así como con el proceso. Eh, pues nuevamente, la conferencia de la vez pasada dijimos, está de moda la innovación, qué peligro, porque hay muchas personas, muchos consultores que llegan y dicen, listo, arranquemos un proceso de innovación y es un proceso bastante tedioso, todos queremos innovar, hay una gran necesidad de innovar, pero necesitamos entender qué sucede dentro de las organizaciones cuando se enfrentan a este tipo de impulsos
para saber si los vamos encaminando bien o tenemos que irlos bajar esos mitos o ir quitando algunas cosas que se creen dentro de la innovación corporativa. Entonces, lo primero es que la innovación, y recordemos un poquito, nos permite diferenciar nuestras propuestas de valor de lo que está en el mercado. Obviamente, si yo me diferencio y genero valor para el cliente, pues asimismo puedo crecer. Y crecer es importante no solo para crecer mi negocio y mi core actual, sino incluso llegar a mercados adyacentes o nuevos o desarrollar nuevos modelos de negocio que me permitan incluso destruir mi propia industria, ¿sí? Creo que los primeros que somos los llamados a revisar qué está pasando en una industria que está revolucionando, somos los que hacemos parte de esa industria para saber cómo no vamos a morir eh, en esta época. Creo que todos recordamos el caso de Kodak, donde a pesar de que eran pioneros, que tenían toda la tecnología, sabían de las tendencias, tenían unas ventajas competitivas impresionantes, se negaron a destruir su core de negocio. Obviamente llegan nuevas organizaciones con propuestas diferentes que inicialmente podemos ver como esto no va a solucionar, eso es una moda y ya. Esas modas permanecen y te reemplazan como negocio y tú mueres. Eso hay muchísimos casos. Eh, Obviamente necesitamos aumentar las ventas y creemos fielmente que una organización que es innovadora y que tiene una imagen innovadora hacia el mercado atrae más fácilmente talento. Ahí sí, el talento atrae talento, el oro trae oro, entonces la gente quiere hacer parte de estos espacios o de estas organizaciones, donde si tienes una cultura de innovación, claramente las reglas sobre las cuales se juega como corporación son muy diferentes. La cultura es diferente y eso hace que yo quiera estar ahí porque me identifico con su manera de pensar y en el que yo siento que puedo aportar mucho más que desarrollar un rol específico. Obviamente dentro de los seres humanos, pues el trabajar en innovación nos permite distraernos, salirnos de la rutina, trabajar en cosas nuevas que generen valor, nos permite sentirnos más confiados y aumentar nuestra autoestima porque estamos retándonos para superarnos. Hay una satisfacción cuando uno encuentra cosas diferentes, cuando uno tiene una mirada diferente, cuando uno siente que está aportando desde la construcción de soluciones y no de problemas. Entonces hay un nivel de satisfacción importante y obviamente entender que las herramientas que uno aprende desde la creatividad y de la innovación no solo le sirven a uno como parte de una organización. Entonces, si yo aprendí design thinking, entonces solamente lo voy a usar para que saquemos nuevos modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios, lo que sea, para la organización, sino que, ojo, esto cómo me sirve a mí para aplicar design thinking en mi vida, o qué significa crear mi marca personal, qué significa desarrollar, reinventarme, qué significó yo como modelo de negocio, y usar estos mecanismos para el desarrollo personal o incluso desarrollo de negocios aparte del negocio tradicional en que uno se mueva. Entonces, volverse emprendedor. Y recordemos también que el concepto de qué es innovación, y aquí les traigo, antes traía una versión corta, aquí les traigo una versión un poquito más grande, porque quiero traer tres palabras. Entonces, lo primero es que es la capacidad que tenga una organización. Ya estamos hablando de innovación corporativa. Necesitamos que las organizaciones se reinventen constantemente, generen valor a través de la creación de novedades permanentes. Entonces, vienen a reinventarse generando valor con novedad. Esas son las tres palabras que queremos que queden ahora dentro de la innovación corporativa y entender que el proceso de innovación pues no es una cosa como que puff, se hace mágicamente, sino que tiene un proceso y ese proceso básicamente es la detección de las oportunidades, donde claramente yo arranco identificando o teniendo una corazonada o puedo tener investigaciones mucho más fuertes de mercado, puedo usar las metodologías en general que yo quiera
para poder decir, ahí hay una oportunidad de mercado. ¿Eso qué me implica? Redefinirla, irme a comprobar en terreno definitivamente si esa oportunidad es real o no. Esto es más orientado, ¿sí? También hay formas de trabajar en detección de oportunidades desde lo que el mercado quiere, que es una tendencia muy importante en el mercado actual. Hay una necesidad en el mercado, yo qué producto creo. Pero hay otras metodologías que también son muy provechosas cuando tú tienes una oportunidad, tienes un talento o tienes un activo oculto o no oculto y quieres mirar qué haces con eso. Entonces yo tengo una tecnología que sirve para una parte específica de mi proceso, pero yo quiero ver a quién más le puede servir y puedo descubrir industrias a las cuales yo le puedo vender esa tecnología que desarrollé para una parte de mi proceso y le puede servir para otro y ahí puede crearse un nuevo modelo de negocio. Entonces, lo importante es encontrar dónde está la oportunidad desde estos dos puntos de vista. También tenemos la generación de ideas, en donde una vez tengo claro cuál es la oportunidad y la defino, no, ese no es el espacio, pero para definir las oportunidades, pues hay una fórmula, de tal manera que yo puedo tener súper claro cuál es el, el, el reto a resolver, cuál es el problema que quiero resolver, cuál es el contexto, cuál es el indicador que quiero movilizar. Y una vez tengo ese reto bien definido, sí me voy a ir a generar ideas. ¿Con qué? Con el conocimiento que ya naturalmente está en nuestras cabecitas porque tenemos una experiencia, tenemos unos conocimientos, un bagaje importante, pero también con temas de informes, investigaciones, mis idas a la calle donde yo detecté la oportunidad, ahí hubo insumos, insights que me permiten a mí ir a generar ideas pues de una manera mucho más potente. Entonces, si bien es cierto, para generar ideas, lo único que necesito es la creatividad aflora aún más cuando yo he hecho un trabajo de alimentar mi cerebrito de información que permita conectar esas informaciones. Luego hacemos un proceso de priorización. Una vez tengamos las ideas, priorizamos con base a los criterios que, cuáles son las mejores ideas y esto disminuye de alguna forma las posibilidades, porque si hago una lluvia de ideas o uso una metodología para encontrar muchas ideas, pues coger las 100 e implementarlas es complicado. Aplico unos filtros, seguramente saldrán un poco menos ideas y esas ideas puedo incluso hacer que se convergen o se categoricen de alguna manera que me generen nuevos conceptos. Entonces, de dos ideas que aparentemente no tienen conexión, yo puedo crear un nuevo concepto y esa es quizás la idea que yo quiero pasar, algo que se llama fortalecimiento. Y dentro del fortalecimiento yo claramente tengo que hacer un proceso de investigación mucho más profunda para volver esa idea realmente una iniciativa. Ya que es importante entender que las ideas son como un título, tienen una información muy básica, pero la innovación requiere evolucionar las ideas y en este caso volverlas así que proyectos. Luego pasarlas a implementar esos proyectos y obviamente saber si se miden y se generan resultados. Seguramente dentro de la fase de diseño del proyecto pues tendré que hacer prototipados también para validar e ir iterando y saber si mi propuesta de valor, si las características que yo quiero efectivamente el mercado las acepta y estaría dispuesto a pagar por ellas. Entonces es parte del proceso. Una vez, ese es como el concepto general. Entonces, esa es como la primera pregunta que les tengo para ustedes y es, ¿cuáles son los beneficios que ustedes ven que le pueden aportar en mayor medida a sus empresas? Entonces, en mi empresa lo veo para que sean nuevos modelos de negocios, porque quiero crecer, porque quiero atraer cosas nuevas o porque quiero todas. Entonces, este es más un sondeo de lo que para ustedes les genera la innovación en términos de valor. Entonces, Sonia, por favor, ayúdame. La mayoría de las
personas que contestaron se inclinan porque definitivamente vemos la innovación como un mecanismo para poder crecer en nuevos modelos de negocio, para poder tener nuevos modelos de negocio, para crecer, al mismo tiempo para atraer personas. Y está bien. Quizás otro grupo de personas ven la innovación como un mecanismo para diversificarse como con nuevos modelos de negocio. Entonces, no importa por dónde uno quiera ver o por donde uno quiera entrar al proceso de innovación. Hay muchas organizaciones que empiezan por la diferenciación de los productos actuales. ¿Cómo hago para diferenciarme? ¿Cómo hago para generar experiencias memorables a través de temas de innovación? En los servicios que se tienen vigentes. Entonces, está muy bien. Eh, voy a avanzar, entonces, bueno, entonces como cuando entramos a la innovación, por la razón que sea, uno se aproxima y muchas, no sé si les ha pasado, pero muchas veces uno se aproxima por primera vez desde, desde el juepucha, el presidente, el gerente me pidió que ignoráramos, que necesita cosas diferentes, que hay que subir un indicador mucho más allá de lo que naturalmente, un crecimiento exponencial que desde el punto de vista natural no es fácil. Entonces empieza uno a aproximarse a la innovación desde lo que ha visto, desde lo que lee, de lo que alguien le ha contado. Y aquí es donde aparece una serie de mitos que es como el corazón de nuestra charla. Y lo que voy a contarles es como 10 mitos que hay alrededor de la innovación. Seguramente ya conocen algunos o han vivido algunos y pues la idea es que los reconozcamos y miremos cómo podemos ayudar a minimizarlos o a desmitificarlos. El primero tiene que ver con que la innovación no es un plan de ideas. Si bien es cierto que la innovación tiene como fuente las ideas, nosotros debemos ayudar a que esas ideas que tiene la organización se puedan gestionar adecuadamente, porque creo que no hay nada más frustrante que cuando uno pida ideas, les lleguen muchas y ni siquiera te digan qué pasó con tu idea. Es más frustrante que gestionen la idea, logren algún resultado y por allá saque otro a dar pecho de lo que de la idea que yo propuse en algún momento. Entonces hay una serie de cosas y de nosotros como gestores o como líderes de innovación tenemos que ayudar a que la organización entienda, primero que las ideas eh, no es algo no es algo transferible ni transaccional. Una idea no tiene valor si no se ejecuta, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo pido ideas, yo lo que necesito son posibilidades. Y cualquiera de esas posibilidades pueden ser válidas. Entonces, tengo que ser muy claro y concienzudo de que si yo pido ideas, la organización me puede dar opciones de salidas. Esas opciones no son transables, o sea, no le voy a pagar por la generación de ideas, pero entender que si yo recibo ideas, tengo una responsabilidad de entregar algún tipo de respuesta a quienes me dan esas ideas de si me funcionó o no el, el servicio, es la idea que me entregó. Entonces, necesitamos entregar respuestas, porque si no lo que vamos a hacer es desgastar a la organización y frustrar a la organización, porque siempre que me piden ideas, no sé nunca qué pasa o no pasa nada. Entonces, ¿para qué piden ideas? Entonces la gente empieza a señarse en un estado de ánimo de frustración. Y no está bien que seamos propulsores de este tipo de cosas. Entonces, lo primero, necesitamos gestionar las ideas adecuadamente. Más adelante les vamos a contar un poquito sobre lo que son los portafolios. Entonces, también hay que entender la diferencia en que creatividad es pensar en esas nuevas opciones de solución y la innovación sí tiene que ver con implementarla.
Entonces necesitamos que ese plan de ideas se empiece a gestionar, así sea dando una respuesta de la estamos evaluando, me parece que tiene muchas opciones de poderse implementar. Entonces más adelante te contaremos qué podemos hacer con ese tipo de ideas o con la idea que me entregaste. Esos son tipos de respuestas que se pueden entregar a alguien que me facilita una idea. O mira, tu idea no es tan clara, por favor, ayúdame a aclararla porque no es entendible, no es claro lo que se cree, lo que estás proponiendo, pero que la gente sienta como que está generando valor y que hay un interés por saber si realmente hay un potencial o no detrás de esa idea. El segundo mito que tenemos es que normalmente la innovación se ve como la incorporación de tecnologías. Es más, hay muchas organizaciones que su proceso de innovación es tecnológico y está muy bien que sea tecnológico. Lo que no está bien es que sea la única fuente de innovación. Yo la vez pasada les contaba que hay muchas maneras de innovar dentro de una compañía, aparte del de tecnología. Se puede innovar en servicio, en experiencia, en logística, en canales de venta, en marca, en comunicación, ¿sí? Un montón de opciones más y supera un poco más que la tecnología. Y aquí es cuando es importante de pronto resaltar que la tecnología puede ser un instrumento para desarrollar innovaciones, pero no necesariamente es el elemento de diferenciación o de innovación. Puede ser el elemento, sí, claramente yo traigo una plataforma diferente en el mercado que genera un servicio y un valor que no estaba, maravilloso. Pero yo puedo enfocarme a desarrollar modelos de, no sé, de comunicación usando tecnología. Pero mi fin era o es la comunicación o la experiencia, por decirles algo. Entonces, es importante y ver que hay muchos casos de organizaciones que no necesariamente tienen que mostrar el producto más tecnológico para ser realmente innovadores. Y aquí hay unos casos. El primero, y se los mostraba también, y por eso lo traía al lugar, el caso de Savia Grapes, que es esta empresa chilena que exporta uvas a Europa y necesitaban aumentar la, de alguna forma que las uvas llegaran frescas a Europa en su viaje. Y es porque una vez las uvas se cortan del árbol, empieza un proceso degenerativo de alguna manera. Entonces, desarrollaron una herramienta tecnológica que es un capucho, que simula los nutrientes que tiene el estar pegado directamente al árbol y mientras tenga ese capucho, el racimo cree que todavía está pegado al árbol y sigue absorbiendo nutrientes, lo cual es muy bueno porque la uva efectivamente llega a Europa un poco más cuidada. Entonces, si es cierto, uso la tecnología, mi objetivo es que mi producto se vea fresco, pero yo no estoy vendiendo producto tecnológico, o sea, no estoy vendiendo los capuchos. Uso esa tecnología para que mi producto se vea mejor. Y el dispensador de libros que ven ustedes en la presentación, fíjense que es una tecnología que efectivamente existe hace muchísimos años, pero que una librería dice, bueno, yo quiero vender en espacios altamente concurridos, de tú 1 metro. No puedo poner una persona allá porque no me da el modelo de costeo, pero sí puedo desarrollar, la oportunidad aquí es que desarrollo para poder generar punto, un canal de comercialización que me permita estar 7 por 24 en zonas de alto tránsito. Aparece este tipo de soluciones en donde lo que funciona es un dispensador de libros y funciona igual que las maquinitas tradicionales y venden libros de bajo costo. Entonces, hay todo uno. Si bien es cierto uso la tecnología, mi objetivo no es vender las máquinas, sino usarlos para poder incrementar mis ingresos por venta de libros. Entonces, las mejores innovaciones no son tecnológicas. Las mejores innovaciones tienen que ver como cómo hacer que el consumidor se sienta más satisfecho con el producto o cómo le hago para llegar a comunicarle o entregarle una oferta al cliente de una manera diferente en el momento que él lo necesita.
El otro mito que tenemos aquí es que la innovación tampoco es mejoramiento continuo ni reducción de costos. Y aquí hago hincapié en algo y es que cuando una organización no tiene cultura de innovación, apenas arranca por este tipo de entendimientos que desde mi punto de vista no está mal. Digamos que una organización que no tiene cultura de innovación, ayudarlos a dar el salto hacia la innovación es algo que va de manera sistemática e incremental. Yo puedo aceptar este año el ver una mejora, quizás importante, no una mejora chiquita, sino una mejora importante. Como innovación, sí, lo acepto. Pero el otro año tengo que subir y decirles, mis mejoras van a ser en este aspecto. Una innovación incremental para esta empresa es esto. Una innovación radical es esta otra cosa. Entonces empiezo a educar y que ellos sientan que también evolucionan. Entonces, cada vez las ideas van a tener mayor calidad, pero es un tema de irles incrementando, porque si tú desde el principio llegas y dices como, oh, no, yo aquí solamente necesito ideas transformacionales de mi modelo de negocio, pues como que todas van a decir como, pues muy difícil, a mí no se me ocurre eso, pero puedo ir evolucionando y eso lo hacemos todos, hacer que las culturas nos ayuden a evolucionar pasando claramente de una reducción de costos hasta crear elementos diferenciadores que aumenten realmente valor y nos generen un modelo de competencia un poco diferente. Y aquí les traía esta diapositiva que tiene que ver con lo que pasa cuando uno pide ideas. Cuando uno pide ideas y cuando tiene retos también, uno desde el principio define retos. Yo trabajo mucho sobre la modalidad de focos o retos de innovación, porque cuando pides ideas te pueden llegar ideas de cualquier clase. Y no está bien porque eso también genera frustración, como les decía desde el principio, porque la organización puede estar pensando en generar ideas para nuevos productos y yo como operador de una parte del proceso veo que para mí lo más importante es el clima laboral. Entonces yo voy a montar ideas de clima laboral y después me van a decir, ay, no es que, ¿saben que las más importantes son las que tienen que ver con servicio? Entonces yo me desgasto botando ideas de cómo mejorar el clima laboral. Entonces, por eso creo que es importante enfocar la creatividad de las personas. Y por lo tanto, cuando yo pido ideas, entonces normalmente llegan ideas que tienen que ver con usar mis capacidades actuales en mercados existentes o mercados adyacentes. Y eso es lo que yo creo que en eso se resume el core de las ideas, en tratar de ayudar a mantenernos y crecer dentro de nuestro core de negocio. Y normalmente ahí llega el 70% de las ideas. Es más, probablemente hay una relación, no está aquí en esta diapositiva, pero hay una relación de cómo uno invierte en innovación, porque uno no puede coger un 100% de todas las inversiones en innovación e irse a incrementales o irse a transformacionales, sino que uno debe ser como un balance entre los porcentajes de inversión que voy a hacer para que las ideas de incrementales se puedan implementar, porque es importantísimo, yo, no tiene mayor importancia o menor importancia el si trabajo en innovaciones incrementales o transformacionales. Tiene que haber un balance. Las innovaciones incrementales son tan importantes como las transformacionales, porque si yo no cuido mi core de negocio, si no diferencio mi oferta de mercado y si no genero valor dentro de mi core, pues me van a destruir y si me destruyen, pues no va a tener plata para poder sostener un nuevo modelo de negocio. Entonces, aquí lo importante es entender que todas son valiosas y que cada organización puede definir cómo le invierte a cada una de su portafolio de ideas, entendiendo sí que dependiendo de la naturaleza de las organizaciones pueden haber inversiones mucho más urgentes que en otras. Por ejemplo, las áreas, los negocios que tienen que ver con core tecnológico, pues son organizaciones que tienen que estarle apostando mucho más a temas transformacionales y temas radicales, ¿sí? Porque su negocio tiene una agilidad muy alta que un banco. Un banco, si hace mejoras incrementales, puede seguir satisfaciendo, puede seguir permaneciendo y puede irle pegando a
ideas transformacionales en un porcentaje un poco menor. Entonces, el portafolio de ideas se compone de ideas que son incrementales, que son las de core, ideas en un punto un poquito más radicales que, si bien es cierto, van a requerir necesidades o capacidades nuevas, pueden atender clientes y mercados existentes y adyacentes. Entonces, lo que hago es adquirir nuevas capacidades para mejorar nuestra propuesta de valor. Y por último, están aquellas ideas en donde yo estoy buscando clientes súper nuevos, con nuevos modelos de negocio, donde me sirve claramente tener cosas de mi core, me han servido, pero requieren casi que otra empresa y otra manera de monetizar o de venderlo. Entonces, bueno, como sea, se constituye un nuevo modelo de negocio. Entonces, la segunda pregunta que les tengo es, ¿con cuál de los siguientes mitos se sienten que su empresa se identifica? La particular de cada uno, en que aquí tenemos muchas ideas sin gestionar, en que la innovación es incorporación tecnológica, lo creemos desde nuestra visión, es lo típico, o las innovaciones actualmente las vemos como mejoras continuas. Entonces, Sonia, ayúdame. Entonces, uno de los mitos más fuertes de estos tres que tenemos aquí es que las innovaciones las vemos, tenemos muchas ideas sin gestionar, sin darle respuesta a nuestros clientes, a nuestros usuarios internos, tal vez. Otro porcentaje más pequeño, creemos que la innovación son mejora continua y está bien, depende de la fase del proceso, del nivel de evolución que tengamos como empresa en este aspecto. Y una parte mucho más chiquita cree que la innovación es, o sea, el mito más fuerte es que la innovación es incorporación tecnológica. Entonces está muy bien, pero identifiquemos qué tipos de estrategia podemos hacer para que empecemos a desmitificar este tema. Listo. Nuestro cuarto mito tiene que ver con que la innovación no es simplemente producir un volumen altísimo de proyectos que no se pueden implementar. La innovación tiene que ver definitivamente con la implementación de proyectos o la generación de resultados. Yo puedo tener indicadores de cuántas ideas genero, eso está muy bien, pero yo tengo que tener indicadores de resultado de cuántas ideas de esas fueron implementadas y cuánto valor le generó eso a la compañía, porque claramente en innovación 1% es inspiración, es creatividad, es la parte chévere, y definitivamente el 99% tiene que ver con esfuerzo. Y este esfuerzo sí que en innovaciones es casi que, o sea, es imponente este esfuerzo. ¿Por qué se los digo? Porque la innovación requiere un altísimo nivel de lucha, porque estás tratando de traer cosas nuevas a las organizaciones y cuando hay novedad, la gente le tiene miedo al cambio, le tiene miedo a la incertidumbre, no tolera el caos, se sale de todo esquema del que vivimos tradicionalmente en las organizaciones, porque nosotros vivimos estructurando procesos, dejando todo documentado, y sí, está bien hacer ese tipo de cosas, pero tenemos que pensar en ser flexibles para que cuando están llegando y estamos escuchando nuevas oportunidades, la organización tolere un poco el caos, eh, tengan la capacidad de reaccionar, de ser flexibles para poder atender ese mercado con una propuesta de valor, que inicialmente no va a estar documentada, no va a estar todo concretado, pero que nos permite aprender y una vez tengamos listo el producto, sí lo podemos ir a materializar en procesos, en documentos, lo formalizamos como queramos. Pero hacer eso sí que es arduo, es una labor ardua, requiere demasiada persistencia, demasiada negritud, digo yo, como ovejas, porque nadie va a estar empujándote ni echándote palmaditas en la espalda diciéndote vas bien, porque todo el mundo está con miedo, hay incertidumbre. Y ahí, de hecho, en este proceso de implementación es donde las organizaciones no tienen éxito, es muy
muy difícil que un presidente, un vicepresidente se juegue a apostar cosas que le pueden incluso afectar su imagen o lo que sea. Entonces, siempre quieren tener y jugar bajo seguro. Y nosotros también, a nosotros cuesta. Pero por eso es importante entender que si nos sumergimos en el proceso vamos a tener resultados. Ahora, efectivamente, ¿hay una alta tasa de fracaso? Sí. ¿Por qué? Porque estamos proponiendo cosas nuevas. ¿Qué es importante entender? Que aprender es parte de las ganancias. Si yo hago todo un esfuerzo y al final veo que un modelo de negocio no funcionó, ¿es una ganancia? ¿Es una pérdida de plata? Quizás sí. Obviamente si lo hago bajo un modelo de innovación en donde voy a pilotear, voy a tratar de gastar lo menor posible, gaste menos que si hubiera creado un modelo de negocio gigante y me di contra el piso. Eso ha pasado, muchísimas organizaciones se dan contra el mundo invirtiendo muchísima plata y no se dan y cuando se dan cuenta el modelo no funcionó. Entonces, si yo fui, prototipé y lo hice con el menor costo posible, ¿sí? Y aún así me di cuenta que no sirve, gané el evitarle a la organización una inversión gigante en la compra de una máquina, en la ejecución de un modelo de negocio, lo que sea. Eso es parte también de las ganancias. Entonces, el otro mito que tenemos aquí es que la innovación no es lo que la gente hace cuando le sobra tiempo. Y sí que lo vemos todos los días, porque la innovación se ve como, ahora tú eres el líder de innovación. Entonces, aparte de ser el líder estadístico o el líder de talento humano, el líder del área de mercadeo, tienes que innovar. Y vemos la innovación como un rol. Y no es cierto, todos debemos tener el rol de innovación, todos podemos aportar la innovación, pero no que lo veamos como un trabajo extra, aparte del 100% del tiempo que gasto, voy a tener que sacar tiempo en las noches para trabajar innovación. No funciona, no es sostenible en el tiempo. O no voy a trabajar los viernes por la tarde, todos los viernes son para innovación. Eso tampoco funciona porque la operación a uno se lo come. Lo que funciona es que tengamos mentalidad de que en todas las actividades que hagamos podemos innovar, podemos generar nuevo valor. Si bien es cierto, todos, y si tuviésemos eso como política, pues desde todas las áreas saldrían oportunidades. Y claro, ahí sí tendríamos que mirar cómo hacer para materializarlas y se sacarían grupos que se dediquen a hacer procesos de innovación o se vuelve ya algo mucho más fácil de gestionar, pero no es que no es un sombrero adicional, ¿sí? Y no es algo que se hace cuando sobra tiempo. Entonces, ese es el mito número 5, no es, o sea, es incorporar la innovación como parte del hábito transversal del día de proponer y de ejecutar ideas o iniciativas. El mito número 6 es no, la innovación no es un tema que aparece en los libros y que la gente hace, que lo que la gente hace en otros países es fue pucha. El 80% de la población mundial vive en un mundo, en los países de tercer mundo. ¿Cuáles son las oportunidades que nosotros podemos lograr desarrollar para poder abordar todas esas necesidades de del tercermundista, de los países tercermundistas? Entonces, si bien es cierto que necesitamos innovaciones del primer mundo porque tienen el conocimiento tecnológico y los avances y las inversiones suficientes para traer una tecnología de microchips súper avanzados, nosotros en este tercer mundo colombiano, latinoamericano, asiático, africano, podemos encontrar un montón de oportunidades y desarrollar tecnologías de bajo costo o que nos permitan facilitarnos el acceso. Entonces, les aseguro que si bien es cierto, por ejemplo, el FAB Anillos, no sé si lo, Oxianillos creo que se llama, es un producto que las amas de casa de ciertos niveles, o Oxianillo o Ariel, bueno, el que sea, tiene esa tecnología que hace que yo gaste menos tiempo lavando ropa. ¿Ustedes no creen que eso lo necesita una ama de casa que está una ama de casa que sale a las 6 de la mañana, llega a las 8 de la noche a su casa y tiene un montón de ropa para lavar porque no tiene lavadora? Estamos hablando de mercados masivos. ¿Ustedes no creen que a ellos les parece importante tener esta tecnología de anillos eh, que hacen el trabajo mucho más rápido de lavado?
Por supuesto que lo necesita, pero ¿cómo hacemos para acercar ese tipo de tecnologías a este tipo de poblaciones? Ahí están las oportunidades y son gigantes. El que los estoy colocando es un ejemplo de una tecnología de jabón, pero hay muchísimas tecnologías que podríamos y que necesitamos ver cómo las masificamos o qué tecnologías nosotros desarrollamos para que lleguen y sirvan realmente a toda esta población que está necesitándolas, están ávidas. Entonces, bienvenida a las innovaciones que están en el tercer mundo, los ejemplos, pero cómo las traemos o cómo desarrollamos las propias. El mito, bueno, de estas tres que les acabé de plantear, por favor, nuevamente díganme cuáles son las con las que ustedes más se identifican. No se implementan ideas, no hay tiempo, o sea, o sea, se considera que la innovación aquí se debe hacer como con tiempo adicional, o la innovación definitivamente la vemos como algo de los países súper desarrollados. Aquí no se puede innovar porque ya todo está hecho o todo lo están haciendo los países principales del primer mundo, digo. Sonia, ¿me ayudas por favor con esta? Ya tenemos las respuestas. Entonces, de los mitos que más tenemos identificados es que creemos que la innovación se debe hacer en el tiempo adicional, en lo que, sí, o sea, en lo que nos sobra. De alguna forma es como ahora aparte de que usted hace esto, haga innovación. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a cambiar en las compañías porque no se puede innovar sin tiempo, sin gente, sin recursos. Entonces, quien quiera meterse en este mundo de la innovación, tenemos que coexistir y a empezar a transferir ese tipo de cosas. Voy a avanzar con el mito número 7, señores, y es que la innovación no es el resultado de hacer brainstorming. Si bien es cierto, si necesitamos muchas ideas, hay que trabajarlas, ¿verdad? Hay que implementarlas. Pero este mito tiene una particularidad y habla de la herramienta de brainstorming. Nosotros tenemos que crecer un poquito más en eso. De brainstorming ya lleva más de 60 años en el mercado. Es una herramienta incluso histórica desde siempre, pero hay otras metodologías. Entonces necesitamos incluso encontrar las metodologías de creatividad más idóneas para nuestros retos. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, temas de producto, puedo hacerlo a través de herramientas como Scamper o herramientas como Tris, que son herramientas que me ayudan a entender las funcionalidades, los atributos de mis productos. Pero si yo quiero generar un modelo de experiencia, pues hacer un brainstorming o hacer un Scamper quizás no son las mejores herramientas, sino que hay otras que nos pueden servir como mapas de empatía, como modelos de mapa momentos de verdad, como, bueno, habrían muchas más herramientas. Lo que les digo es, no hay ninguna no hay una herramienta átil que funcione para todos los dolores. Entonces, lo más importante es que entendamos y nos preocupemos por ir a buscar otras herramientas y probarlas. No está mal ensayarlas y les decirles, mire, siempre usamos brainstorming. Se me ocurrió entrar a neuronilla.com y encontré estas herramientas. Resulta que hay un libro de protothinking y me encontré estas herramientas. En YouTube encontré estas y vamos a probar qué tal nos va. Y usamos esas herramientas. Entonces, hay que documentarse, hay que leer un poquito más. No hay una metodología que le sirva para todo, pero en nosotros está el sacar ideas poderosas y hay que aprender a explorar. Afortunadamente esto es innovación y si no nos sirvió, pues aprendimos. Ya sabemos que no nos sirve para esto, nos servirá para otras cosas. Pero ahí podemos innovar, empezando por buscar mecanismos diferentes de generación de ideas. Innovar tampoco es algo que compra recursos humanos cuando aparece el gap de la innovación y es que como la palabra está de moda, entonces ahora innovar está en la visión, en la misión, en los valores de la compañía y creemos que con colocarlos ahí ya la gente se va a movilizar o creamos un plan de cierre de brechas diciendo no es que ahora la gente tiene que ser innovadora y no entendiendo qué hay detrás de innovación. Entonces, no es algo que se gestione desde talento humano. Bienvenidos talentos humanos, los equipos de talento humanos a aportar acá, pero esto es necesario
Esto de la innovación es algo multidisciplinario en donde yo necesito la vista jurídica, la vista financiera, la vista de operación, de cartera, de talento humano, de todas las áreas, ¿sí? Obviamente, entre todos ponernos de acuerdo sobre el norte de la innovación dentro de la compañía, por qué queremos innovar, para qué, y cómo lo vamos a hacer. ¿Qué esperamos que suceda este año? ¿Cuáles son esos indicadores que necesitamos mover? O porque tú lo coloques como un valor, ahora la gente debe ser innovadora. Eso no sucede de la noche a la mañana. Eso requiere un trabajo importante y no es algo que es adquirible. Ojalá, y de hecho creo que de los valores o de las habilidades que más aprecia en este momento los equipos, los empresarios, es que seamos propositivos, exploradores, que seamos inquietos, inquietos positivamente, ¿no? En términos de verdad de proponer, de retar cosas que sean nuevas maneras de ver las cosas, sino como problemas, problemas, problemas. Tenemos que tener una vocación de solucionadores, de ser proponedo, de proponer soluciones, ¿listo? Entonces, no lo compramos, o sea, esto no se compra, esos talentos se desarrollan y se desarrollan bajo modelos sistemáticos, bien orientados y con objetivos muy, muy claros. La otra, la novena, el noveno mito, es que la innovación no es el producto de lo que piensan los expertos. Nosotros a veces creemos que los expertos son los que innovan y resultan que las personas que más innovan son las que tienen esas miradas inocentes a lo que para otros les parece obvio. Estos hacen unas preguntas que realmente cambian la percepción de las cosas. Y ahí es donde entiendo y desde Catarsis lo aplicamos mucho cuando solicitamos que o nos piden solucionar algún tipo de reto de negocio. Nosotros tenemos que estar con los equipos y decirle, bueno, ¿quiénes son los expertos? Entonces, para los expertos, ¿vamos a necesitar expertos? Sí. ¿Cuánto porcentaje de la población que va a estar votando ideas se necesita que sean expertos? Por lo menos el 60%. Porque claro, necesitamos entender el mensaje. Pero el 40% que necesitamos también para completar el 100% de los que vamos a invitar es gente que pueda mirar el problema desde nuevos puntos de vista, personas que puedan hacer preguntas. Yo creo que todos son o tienen o conocen este caso de Colgate, que todos los expertos de mercadeo, de servicio, de ventas estaban ahí como incrementar las ventas de crema dental y llevaban 2, 3 horas trabajando ahí y la chica de los tintos estaba ahí, escuchó el reto y dijo, ¿por qué no le vuelven un poquito más grande el hueco de la crema dental? Es una idea inocente, pero les dio la solución. Y salió de una mirada inocente. ¿Por qué? Porque los expertos solemos complicárnosla más de lo que realmente es. O creemos que tenemos la solución de todos y estamos mirando siempre el vaso medio lleno o mirando, cerrando las posibilidades cuando estas personas nos pueden hacer preguntas muy interesantes. Entonces, siempre yo los invito a cuando llamen a sesiones de ideación, convoquen gente que pueda preguntar, que sean miradas novedosas, chéveres, diferentes al proceso. ¿Listo? Voy a pasar por alto esta pregunta para irme con unas conclusiones. Y es con qué tiene que ver la innovación. La innovación tiene que ver con muchas cosas, pero les quiero dejar unos tipsitos y es observar. ¿Sí? Nosotros en la observación concienzuda, clara, sistemática, podemos encontrar oportunidades muy valiosas. El otro es tomar riesgos, el entender que ser propositivos implican riesgos, las cosas nuevas tienen incertidumbre y eso no es bien visto. Pero nosotros somos los llamados a hacer esos, a saltar esos, a dar esos saltos importantes. Ahora, no es matarnos. Siempre, y creo que el consejo que voy a dar toda la vida es prototipar rápido y barato. En innovación se requiere fallar muy pronto y muy barato. Haga ensayos muy rápidos
y con eso podemos obtener resultados, podemos tener feedback para ver si vamos bien o vamos mal. Eh, y encontrar oportunidades, definitivamente. eh, de las observaciones salen las oportunidades, pero hacer el salto a oportunidades es bien complicado. A veces nos quedamos en la idea. Y para finalizar, mi consejo es: una idea es una posibilidad de realizar o de lograr la generación de valor, pero lo más importante es que no perdamos nunca la oportunidad, porque la oportunidad es la que la que nos va a mapear la posibilidad de abrir nuevos caminos. Una oportunidad que tenemos aquí ya a la mano es que está llegando mano de obra venezolana de unos niveles de calidad altísimos. ¿Cómo hacemos para aprovechar ese talento humano que está llegando al país? Esa puede ser la oportunidad, pero las ideas pueden ser desarrollar un banco desarrollar un banco de tiempos, desarrollar manufactura barata con ellos, desarrollar un intercambio de servicios, una feria de empleo, lo que sea, ¿sí? Las oportunidades nos abren puertas, las ideas nos permiten aprovechar esas oportunidades de una manera. Entonces, eso es toda la conferencia. Si tienen preguntas, Sonia, dame algún tipo de consejo ahorita. Gracias, Mónica. No, no hay preguntas. No sé si en este momento alguien tenga alguna pregunta para realizar. Muchas gracias, Mónica, por la charla. Vale, Sonia, mil gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Todo es bastante solitario. Me gusta más hablar con la gente, pero les agradezco mucho el haber participado.